Capítulo 21. Las sirvientas sorprendidas se congelaron y reaccionaron demasiado tarde. La condesa Melissa se agarró la falda con ira y le gritó: «Eso es demasiado grosero», pero tan pronto como Melissa miró a Isaacán a los ojos, se congeló. Su cara se puso pálida y su respiración se detuvo. Su cuerpo tembló con un miedo absoluto. Leah se puso inmediatamente delante de la condesa Melissa, protegiéndola de su línea de visión. «Él es el rey». Isaacán se giró hacia Leah. La condesa Melissa suspiró aliviada cuando la atención se desvió de ella. Leah entonces lo miró directamente a los ojos. «Tocar el cuerpo de un miembro de la realeza sin permiso es una falta de respeto en Estia. Mientras estés aquí, me gustaría que siguieras la etiqueta de Estia». Las sirvientas solo cumplían con sus obligaciones. Isaacán debería hacer lo mismo. Sorprendentemente, admitió su error. «Cometí un error». Las sirvientas, así como Leah, retrocedieron sorprendidas. No podían creer que una disculpa saliera tan fácilmente de la boca de un rey. Ninguna persona de la realeza actuaba de esta manera. Admitir el error de uno significaba renunciar a su orgullo. Pero Isaacán admitió su culpa como si no fuera nada y miró suavemente a Leah. Ella luchó contra el impulso de mirar hacia otro lado, enfrentándose a su mirada. «La caza es como la segunda naturaleza de los Kurkan», comenzó a explicar. Sus labios se curvaron en una sonrisa. «Por eso, si me das la espalda, mi instinto natural será el de perseguirte y atraparte». En contraste con su sonrisa relajada, sus palabras tenían un significado aterrador, haciendo que la atmósfera se volviera tensa. Por la forma en que hablaba y se comportaba, era como si Leah fuera una presa. Pero ella no se movió. Consideraba que guardar silencio era una opción mucho mejor que tener una discusión sin sentido con él. Isaacán preguntó sonriendo: «¿Me podrías mostrar los alrededores del palacio?». Sus palabras fueron como veneno. La prometida de Byung-Yong-baek saliendo con el rey de los Kurkans. Sería el chisme del siglo. Estaba segura que si aceptaba, el rumor de que el rey de los Kurkan estaba atacando a la princesa de Estia se extendería como un incendio forestal. A pesar de ser consciente de esto, no pudo rechazar su petición. En comparación con el arma poderosa que Isaacán podría usar contra Leah, el rumor no era nada. Isaacán le extendió su mano pidiéndole que lo acompañara. A regañadientes puso su mano sobre la de él en aceptación. «Princesa». Asustadas, las sirvientas llamaron a Leah. La condesa Melissa tembló al recordar el miedo que sintió al enfrentar a Isaacán. «Estoy bien, pueden seguir adelante, pero tengo que entretener al invitado». Después de consolar a las sirvientas aterrorizadas, Leah lideró el camino mientras le mostraba el lugar. Isaacán la siguió a un ritmo pausado. Intentó dirigirse a un lugar apartado, pero era imposible evitar por completo los ojos curiosos de la gente. Con cada paso que daban, más miradas lo seguían. Para Leah, sus ojos se sentían como abejas picándola continuamente. Ella caminó más rápido. Solo después de llegar a un tranquilo jardín su respiración volvió a la normalidad. A su alrededor, arbustos y matorrales se erguían, ocultando sus figuras de los transeúntes. En el medio del jardín, había una fuente instalada sobre una losa cuadrada de piedra, de la cual fluía serenamente el agua. La fuente tenía la forma de una escultura tallada por un artista famoso. Esta obra maestra fue perfeccionada según la hermosa forma desnuda de una deidad masculina. Por todo el palacio de Estia, tales obras de arte permanecen desatendidas en los jardines. Isaacán se detuvo cuando Leah se paró frente a la fuente. Después de confirmar que finalmente estaban a solas, ella se dio la vuelta y lo miró. A diferencia del delicado y finamente adornado palacio de Estia, Isaacán era fuerte y salvaje. Destacaba sobre el espléndido palacio como una gota de sangre sobre la piel blanca y dura. «¿Lo sabías desde el principio?». Isaacán levantó las cejas, por lo que Leah repitió su pregunta, su rostro desprovisto de toda expresión. «Te pregunto si te acercaste a mí sabiendo que soy la princesa de Estia». Hacer esa pregunta requirió mucho coraje. En lugar de explicarse, Isaacán simplemente dijo: «¿Y si digo que sí?». Ahora que estaban solos, Isaacán reveló de inmediato sus verdaderos colores, dejando de lado cualquier pretensión de etiqueta. Su actitud era cruda y directa. Leah fue incapaz de responder. Isaacán se rió y se le acercó. «¿Y si lo sabía y por eso me acerqué a ti? ¿Qué harías? Me pregunto si te aprovecharás de mi debilidad y la usarás en mi contra». Sus ojos brillaron mientras escuchaba sus palabras con gran deleite, encontrando fascinante todo lo que ella decía. «Isaacán», dijo de repente. Ella no entendió qué quiso decir. En un tono amistoso continuó: «No te refieras a mí como el rey de los Kurkan. Llámame Isaacán. ¿Es esto una orden o una petición?». De cualquier manera, no tenía elección, así que intentó llamarlo por su nombre. Isaacán. Se sintió extraña llamándolo tan casualmente. Cuando su nombre salió de su lengua, su corazón se aceleró. Para ocultar su agitación, endureció su tono. «Quiero que aclares tus acciones. ¿Me consideras una princesa?». Ella respondió con calma: «Tu percepción de mí dictará cómo debo tratarte, ya sea como el rey de los Kurkan o como un prostituto». Isaacán estalló en risas, encontrando su arrebato bastante adorable. Por otro lado, Leah tenía su mirada fija en sus caninos puntiagudos que se revelaron cuando su boca se abrió por completo. «Si te pido que me trates como un prostituto, me pagarás por mis servicios». De hecho, le encantaba jugar con sus palabras. Leah frunció los labios y mantuvo su ira a raya: «Te daré todo lo que quieras». Capítulo 22. Su cara se puso roja, pero respondió con un tono audaz. No estaba acostumbrada a este tipo de conversaciones, por lo que se dio suaves palmadas en sus mejillas sonrojadas para enfriarlas. Isaacán procedió a sentarse en el borde de la fuente. «En público, te trataré como a una princesa, pero cuando estemos solos podemos actuar cómodamente». «Cómodamente». La actitud descarada te queda mejor que actuar como una princesa real. Levantó una ceja, al igual que esa noche. Las palabras que añadió tenían un significado especial, pero ella decidió ignorarlas. «Si eliges tratarme como una princesa, asegúrate de mantenerte dentro de tus límites».
Como cuando me pusiste las manos encima hoy. Antes de que pudiera terminar de hablar, Hisakan de repente la agarró de la muñeca. Astutamente, respondió mientras miraba a Lia a los ojos. Pero ahora estamos solos, así que no tengo que tratarte como a una princesa. Son todas las bestias así. Cansada de sus acciones insolentes, Lia lo miró con desdén, sin pronunciar una sola palabra. Pero la atención de Hisakan estaba en otra cosa. Murmuró con el ceño fruncido. Maldita sea, estás más delgada que antes. Estás comiendo bien. Su delgada muñeca era notablemente diferente de su mano grande. Como parte de los preparativos para el banquete de bienvenida a los Kurkan, había recibido una dieta aún más estricta, haciéndola más delgada que antes. En lugar de explicárselo, Lia apartó su mano. Al notar su mano ahora vacía, Hisakan rápidamente la sumergió en la fuente. Qué extraño. De repente, comenzó a lavarse las manos. Encontró sus manos sucias. No podía creerlo. Era tan difícil de descifrar. ¿Por qué haría algo así en medio de su conversación? Lia se mordió el labio y a regañadientes sacó el tema que le atormentaba. Las cosas que pasaron esa noche, puedes guardártelas para ti. La idea de que otros conocieran su plan la asustaba. No podía imaginar lo mal que se pondrían las cosas si Hisakan le contaba su secreto a los demás. Los ojos de Hisakan se entrecerraron al notar la desesperación de Lia. Inclinó la cabeza hacia un lado y se echó a reír. No lo sé. Al escuchar su respuesta ambigua, Lia sintió que se le encogía el estómago. No pudo soportarlo más y gritó. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué? Exclamó, pero fue interrumpida antes de que pudiera terminar. Él metió algo dentro de su boca, haciendo que sus ojos se abrieran de par en par. No sabía qué era, pero aún así lo masticó. Mientras masticaba la tierna y pegajosa pulpa, un sabor dulce invadió su boca. Su cuerpo se sintió extasiado mientras el dulce sabor satisfacía la privación que había sentido al no comer. Tienes que escupir la semilla. Sus dedos largos y delgados le abrieron la boca, e Hisakan tomó la semilla que estaba sobre su lengua mientras le sonreía. Era un dátil. ¿Te gustó? Su rostro se enrojeció cuando finalmente se dio cuenta de lo que acababa de hacer. Estaba absorta por el dulce sabor de la fruta que no pudo entender sus acciones. No pudo decir nada. Confundida, miró a Hisakan con las mejillas aún rojas. Casualmente le metió otro dátil entre sus labios que su boca aceptó voluntariamente. Solo quiero una cosa. Mientras saboreaba el sabor fuerte y dulce en su lengua una vez más, Hisakan susurró con una mirada triste. Quiero que aceptes todo lo que te dé. El significado subyacente de su susurro estaba implícito. Su corazón dio un salto rápido. Como poseída por algo, Lia saboreó deliciosamente el dátil en su boca. Los dátiles no eran un alimento básico en Estia. Lo había probado solo una vez cuando un esclavo Kurkan se lo dio cuando aún era una niña. Eso fue hace mucho tiempo. Tanto tiempo que Lia ya no podía recordar el sabor del dátil, ni la cara del niño que tan amablemente le compartió su comida. Saboreándolo, se sintió eufórica por su dulzura desconocida. Chupando cada dátil hasta dejarlo seco, pronto Lia, sin querer, se chupó los labios, emitiendo así sonidos de sorbido. Un toque de arrepentimiento persistió en la punta de su lengua. A diferencia de ella, Hisakan no lo encontró vergonzoso. Más bien, él estaba profundamente interesado en lograr que consumiera algún alimento para su frágil cuerpo. Los ojos penetrantes del rey observaron a Lia mientras se deleitaba con los dátiles que él traía consigo. Antes de que pudiera meterle otra fruta en la boca, ella bajó la cabeza y escupió las semillas en sus palmas. Ahora que había terminado de comer todo, parecía no tener idea de lo que debía hacer con esto. Por un momento dudó y extendió las manos. Hisakan agarró las semillas cubiertas con su saliva e instantáneamente las arrojó a los arbustos. Lia no comprendió tal acción de inmediato, por lo tanto, Hisakan fue rápido en proporcionar una explicación. Es una semilla, así que será devuelta a la tierra. Ella no encontró ningún fallo en sus palabras y asintió. Sin duda, al jardinero no le importarían unas pequeñas semillas esparcidas aquí en su área de trabajo. Probablemente no lo notará. Lia se limpió los labios. Entonces, sin decir una palabra, se acercó a la fuente y se lavó las manos. Mientras se quitaba el residuo pegajoso que quedaba en sus manos, a hurtadillas echó un vistazo a Hisakan. Encontró que todo en él era peculiar, quizá porque era de un país extranjero. Todo lo que hacía la dejaba perpleja. Sobre todo, arruinó por completo su rutina sistemática de hoy. ¡Ay! Se dio cuenta demasiado tarde. Cerdina inspeccionaría todos los preparativos para la próxima conferencia. Y por preparativos, se incluía a sí misma. Dios mío! Terminé todos los dátiles aún sabiendo que tendría que llevar un vestido ajustado a la cintura mañana delante de Cerdina. La preocupación estaba impresa en su rostro, ya que temía que su barriga se viera abultada. A pesar de la lluvia de arrepentimientos, no pudo resistir comer los dátiles dulces que se derritieron en su boca. ¿Cuándo fue la última vez que comí bien? Ni siquiera podía recordarlo. Ah, ya lo recuerdo. Rápidamente, las secuelas de su noche acalorada ocuparon sus pensamientos cuando Hisakan le dio una generosa cantidad de pan y estofado. Ella frunció el ceño al recordarlo. Moviéndose detrás de ella, Hisakan la hizo recobrar el sentido cuando le tomó la mano, a lo que Lia se sobresaltó. Quedó aún más desconcertada cuando Hisakan puso algo en su mano. Luego cerró suavemente su mano con la suya, haciéndola apretarlo. Cuando miró hacia abajo, vio una caja de dátiles. Lia parpadeó mientras miraba los dátiles arreglados uniformemente dentro de una caja elegante. Mirando el aspecto de Hisakan, parecía como si él devorara carne con sangre goteando de la misma. Pero verlo llevar esta caja de dátiles era un poco sorprendente, parecía incluso fuera de lugar. Los Kurkan creen que la comida dulce puede expulsar los malos espíritus. También me gustan los dulces. Lleva mi regalo contigo. Tan pronto como escuchó esto, cerró rígidamente la tapa de la caja. Ella empujó la caja hacia él. Fue un firme rechazo. En lugar de aceptar la caja, Hisakan replicó. No le puse veneno. No es por eso. No puedo aceptarlo, así que llévatelo.
¿Por qué? Porque estoy a dieta. Los ojos de Isakan brillaron con interés, la idea de que ella se muriera de hambre intencionalmente lo irritó. ¿Dieta para qué? La razón no te involucra en lo más mínimo. Ella no quería su lástima en absoluto. En lugar de dejar que la conversación tomara un camino no deseado, Lia desvió del tema. ¿Por qué has venido aquí? Mirándolo directamente a los ojos, preguntó intrépidamente, ¿estás seguro que no quieres nada de mí? Por supuesto que sí, sacudió la cabeza en dirección a la caja. Cómetelos todos, es una orden de alguien que conoce tu debilidad. Tocó la esquina de la caja. La madera aceitada era lisa sin ningún rasguño. Debo alimentarte más. Su cara se puso rígida cuando él comenzó a reírse. Ya no podía seguir negándose. Ante sus palabras amenazantes, se vio obligada a aceptar la caja de dulces y pronunció con voz fría. Te pido que olvides lo que pasó esa noche. Si realmente me consideras la princesa de este reino, por favor no te comportes indecentemente. Comportarme indecentemente, me refiero a tocarme sin permiso. Sé específica, soy una bestia sin educación, así que no tengo ni idea de lo que estás insinuando. Como agarrarme repentinamente del brazo o meter tus dedos en mi boca. Una sonrisa astuta apareció mientras los ojos de Isakan se encogieron. Incapaz de detenerse, se echó a reír a carcajadas. Así como las gotas de agua de la boca de la fuente salpicaban y perturbaban la calma del agua debajo, iluminada por el sol radiante, su risa también causó caos en ella. Te gusta que te lo meta, ¿verdad? Lia cerró los ojos con fuerza, entendiendo de inmediato su grosera declaración. Era muy diferente de las personas que había conocido antes. Sin embargo, no podía negar que siempre se había sentido atraída por personas con un pasado desconocido. Ella levantó bruscamente la mirada, queriendo golpearlo y reprenderlo por su comportamiento lujurioso. Sin embargo, sus pelos se pusieron de punta cuando sintió la presencia de alguien más. El sonido de los zapatos chocando contra las piedras mal pavimentadas del jardín hizo que su corazón se acelerara. Casi dejó caer la caja cuando su rostro se horrorizó. Un hombre con el mismo cabello plateado que ella los miraba con la cara en blanco. Era el hermanastro de Lia, Blaine. Capítulo 23. Sin duda, era un hombre guapo, con cabello plateado y profundos ojos azules que reflejaban los mismos rasgos de Lia. Sin embargo, su belleza era solo una máscara, ya que su interior era más horrible de lo que uno podría imaginar. Frío y de mal genio, el príncipe heredero de Estia era temido por muchos. A decir verdad, Lia se horrorizaba cuando él la miraba. Justo como en este momento, sus ojos penetrantes la recorrieron. Después de examinar la caja que Lia estaba sosteniendo, miró lentamente a Isakan. Mientras observaba la situación, Isakan saludó amablemente a Blaine sin ningún indicio de vergüenza. Buenos días, Su Alteza. Solo entonces Blaine lo reconoció. Su saludo fue aburrido e irónico. Poco después, la atmósfera quedó en silencio. Un aura extraña los rodeaba. El sonido del agua que fluía de la fuente reverberaba en medio del silencio. Después del silencio amortiguado, Blaine finalmente abrió la boca. No sabía que el rey de los Kurkan estaría aquí. Isakan respondió, este es un lugar en el que tengo prohibido entrar. Bueno, no sé cómo son las costumbres de los Kurkan. Blaine apretó los dientes y dijo, pero aquí en Estia, no es bueno ver a una mujer soltera a solas con un hombre. Volvió a mirar a Lia mientras de su boca salían palabras maliciosas que sonaban como dagas dirigidas a ella. Hermana, Lia se mordió los labios cuando la llamó hermana. Aunque Blaine era su hermanastro, nunca la ha tratado con respeto. En cambio, Lia fue educada severamente para que respetara al príncipe heredero, Blaine. Solía llamarla por su nombre o hermana cuando le apetecía. Parecía que él se dirigía formalmente a ella porque el rey de los Kurkanos estaba cerca. Después de todo, no era bueno que se enterara del desastre que era la familia real. He venido a decirte algo. Vayamos a un lugar silencioso. Lo dijo en un tono de ira reprimida. Ya había lidiado con esta situación antes y sabía muy bien cómo la ira de Blaine se intensificaría si se resistía. Por lo tanto, Lia respondió sumisamente, sí, Su Alteza. Luego, Blaine la agarró por la muñeca derecha y la arrastró bruscamente a su lado. Su pie tropezó con los bordes irregulares de las losas de piedras y su cuerpo se tambaleó, pero a Blaine no le importó. Mientras era arrastrada, Lia miró a Isakan y soportando el terrible dolor pudo mirarlo con un rostro sereno. Sus ojos se encontraron. Los ojos de Isakan nunca abandonaron la figura de Lia. Estaba disgustado y listo para estrangular al hombre hasta la muerte. Sin embargo, Blaine era el próximo gobernante de Estia y una disputa con él podría complicar las cosas. Peor aún, causar semejante conmoción probablemente afectaría a la princesa. Sin embargo, no podía quedarse de brazos cruzados. Él solo movió sus labios como si estuviera diciendo, ¿necesitas ayuda? Esperaba una respuesta, pero para su decepción, Lia bajó los ojos indicando su negativa. Esto es lo mejor, ella pensó. Ella no quería ser arrastrada por Blaine. En el fondo, estaba desesperada por su ayuda, pero desde hace tiempo comprendió que seguir a su corazón es ingenuo. Ese hombre es el rey de los Kurkan que vino a devorar Estia. Debe haber preparado de antemano todos sus planes políticos. A pesar de que su intención no estaba clara por el momento, era mejor no involucrarse con él. Lia descartó sus pensamientos e incrédula sacudió la cabeza. Sintió la persistente mirada de Isakan, pero la ignoró y permitió ciegamente que Blaine la arrastrara. Tan pronto como llegaron a un rincón del jardín, lejos de la vista de Isakan, él la empujó bruscamente contra un árbol. Su vestido corto fue raspado y desgarrado por las ramas. Brutalmente, Blaine tiró de su cabello destrozando su hermosa melena rizada. Lo hizo tan fuerte que su cabeza se inclinó hacia atrás. ¿Qué estabas haciendo? Ella temía que su cuello se rompiera en cualquier momento. Estaba abrumada por el dolor, las palabras de Blaine sonaron vagas para sus oídos. Sacudiéndola, Blaine le preguntó de nuevo. Te pregunté, ¿qué estabas haciendo con ese hombre? Sus ojos azules brillaban con locura. Como si no fuera suficiente con maltratarla, hizo algo mucho más horrible.
La repugnancia cruzó los ojos de Lia tan pronto como sintió que él la manoseaba. Le tocó obscenamente los hombros, el pecho y la cintura, e incluso intentó levantar el dobladillo de su falda. Apenas reunió fuerzas para abofetear a Blaine. Aunque su fuerza fuera inferior a la de él, no podía dejar que esa conducta repulsiva continuara. Blaine soltó su cabello y luego la arrojó con fuerza. A una distancia considerable de él, Lia frunció el ceño a Blaine, quien parecía poseído por el demonio. No menees tus caderas frente a los Culcan. Erguido sobre Lia, le advirtió fríamente. ¿Lo entiendes, hermana? Capítulo 24. Lia sintió que su rostro se enrojecía de ira mientras escuchaba los insultos que Blaine le escupía. Ella resopló enojada y enderezó su postura, arreglándose el vestido antes de mirarlo fijamente. No te preocupes, hermano, dijo entre dientes, aunque Byung-Yong-baek me asusta, no haré eso, aseguró. La cara de Blaine se retorció momentáneamente al escuchar la mención de Byung-Yong-baek, antes de fruncir el ceño mientras miraba a Lia con una sonrisa maníaca. Eres buena, él dijo, muy buena para negar la realidad, incluso habiéndote escondido en los jardines con el rey de los Culcan, susurró, acercando su rostro hasta que su boca estaba a un suspiro de su oído. No la agarró nuevamente por el cabello, en cambio, acarició suavemente sus mejillas con sus largos y delgados dedos, girando su cabeza hacia ella con una burlona preocupación. ¿Te dijo que está enamorado de ti?, preguntó, haciendo un mohín, lo que hizo que Lia apretara su mandíbula. ¿Te dijo que te acostaras con él? Lia se obligó a mantener la boca cerrada. Ella deseaba decirle que sí, pero sabía que no era lo correcto. No pasó nada entre nosotros, le dijo, solo estaba interesado en mí porque soy la prometida de Byung-Yong-baek. Blaine solo la miró en silencio, observándola para ver si mostraba algún signo de deshonestidad. No confiaba en sus palabras, pero por ahora lo dejaría pasar. En su juventud fueron muy unidos él y Lia, se cuidaban el uno al otro como verdaderos hermanos, y Blaine adoraba a Lia, le daba lo que quería y más, concediéndole todos sus deseos. Y Lia era igual, debido a su naturaleza solitaria, encontró una compañía en Blaine. Eventualmente, la gente comenzó a confundirlos como hijos de los mismos padres y ellos nunca se molestaron en corregirlos. Pero como todas las familias, con el tiempo, se separaron. A medida que Lia crecía, él la vio descubrir sus muchos talentos, siendo cada vez más exitosa, necesitándolo cada vez menos. Y eso desgarró a Blaine, lo hizo sentirse poco apto para estar a su lado. Poco a poco, su admiración se convirtió en celos, su amor se convirtió en odio. No le gustaba la forma en que estaba floreciendo. Quería aplastarla a toda costa. A medida que su relación se derrumbaba ante sus propios ojos, Lia se enteró de algo que la llevó a romper completamente su vínculo, que una vez fue muy fuerte. La muerte de su madre fue la clave. Cuando se enteró de la verdadera razón, ya no pudo seguir fingiendo y finalmente se alejó de Blaine. Él no era la persona que solía ser. Entonces, cuando Lia se distanció, los verdaderos colores de Blaine comenzaron a brillar. Después de mirar fijamente sus enojados orbes azules y al notar que no tenía nada más que decir, Lia se encogió de hombros, sacudió la cabeza de repente y lo empujó para irse. Blaine dio un paso atrás cuando lo hizo y gritó, Lia. Ella hizo una pausa, su voz provocó escalofríos desagradables que recorrieron su espalda. Sus dedos una vez más agarraron su cabello mientras le acomodaba unos mechones detrás de la oreja. Debes aprender a escucharme, hermana, le dijo antes de mirarla seriamente, y no vayas a donde no pueda verte, advirtió, y Lia asintió levemente. Todo lo que quería era que todo esto terminara. Estaba muy cansada. Cuando Lia finalmente regresó a sus aposentos, las sirvientas ya estaban reunidas, esperándola con la condesa Melissa entre ellas. Tan pronto como la condesa la vio, inmediatamente corrió hacia ella. Princesa, exclamó mientras se acercaba y se detuvo delante de ella, inquieta. El príncipe heredero la ha estado buscando, le informó, y Lia asintió. Sí, lo he visto. Lia respondió con una suave sonrisa, y la condesa Melissa se quedó mirándola boquiabierta. Antes de cerrar la boca, no hay nada de qué preocuparse. Ella la tranquilizó. Sin embargo, la preocupación seguía presente en los ojos de la condesa. Y por mucho que Lia quisiera explicarle, no podía arriesgarse a contarle más. Recordó la forma en que Blaine la había arrastrado a un lado, agarrándola por el cabello, y se acordó que seguía hecha un desastre. No había pensado en una excusa para explicar el mal estado de su vestido. Asintiendo hacia ella, la condesa Melissa pronto sacó un chal y se lo puso sobre los hombros. Lia le dio las gracias brevemente. Una vez dentro, las sirvientas le sirvieron el té, mientras ella se sentaba en un taburete y tomaba un sorbo. Por ahora, el calor del líquido que corría por su garganta era suficiente para calmar su corazón acelerado. Sintió que sus músculos se aflojaban y la tensión disminuía mientras respiraba profundamente, disfrutando la sensación de la condesa cepillando su cabello. A mitad de su té, la condesa rompió el silencio, aunque vacilante. Princesa, de ser posible, habló mientras seguía cepillando su cabello. ¿Qué pasó con el rey de los Culcan? Lia se detuvo ante la pregunta y dejó la taza de té sobre la mesa. Era muy fácil mentir para salir de esto. Por eso, puso una expresión tranquila y una sonrisa reconfortante. Solo tenía curiosidad. Ella respondió, parecía tener curiosidad sobre la prometida de Byung-Yong-baek. Terminó y tomó otro sorbo de té y la condesa Melissa asintió en comprensión. Ella ni siquiera dudó. Eso es un alivio. La condesa suspiró, sus preocupaciones disminuyeron, había estado muy preocupada, especialmente porque pasó un tiempo desde que desapareciste. Se veía demasiado rudo y severo, expresó sus preocupaciones. Normalmente, la condesa le habría contado las cosas que sucedieron en el día, generalmente involucrando a Blaine. Pero desde que vio a Hisakan hoy temprano, fue tan memorable que no pudo dejar de hablar de ello. Oh, y sus ojos, mencionó la condesa, recordando melancólicamente el rostro de Hisakan. Pero cuando hizo una pausa, inmediatamente se dio cuenta, frunciendo el ceño, de lo libremente que había estado hablando.
Por lo general tenía mucho cuidado de no hablar tan casualmente con la princesa. Al mismo tiempo, Lia se detuvo con el té aún sin terminar, mientras recordaba los ojos dorados de Hisakan. Capítulo 25. Era un rasgo único, especialmente entre los humanos, y cuando se enfada puede provocar un miedo profundo, instintivo como el de una presa cuando se enfrenta a una bestia rugiente al hacer contacto visual. Pronto sus pensamientos volvieron a Blaine, y se preguntó si le diría a Cerdina lo que había ocurrido hoy. La sola idea la preocupaba. Ando creo que se lo diga a Cerdina, pero ¿y si lo hace? Lo dejaría pasar. Ella se preocupó continuamente. Cerdina no era como Blaine. No lo dejaría pasar. Debo encontrar una manera de salir de esto, pensó para sí misma antes de que un dolor agudo recorriera su cabeza. El dolor era insoportable. Rápidamente dejó su bebida y se levantó con un gesto de dolor. Por favor, cancela mi agenda de hoy, le dijo a la condesa. Estaré en mi habitación leyendo los informes, dijo, y la condesa se acercó a ella con una mirada de preocupación. Princesa, no te preocupes, interrumpió Lia, sonriendo suavemente, estoy bien. Ella aseguró, en verdad, es solo la estricta dieta que estoy siguiendo, solo necesito descansar. Pero Melissa dudaba de sus palabras. Sabía que había algo más, Lia realmente no estaba bien. Pero también sabía que Lia no se dejaría ayudar y por eso, a regañadientes, asintió ligeramente antes de dejarla sola para que pudiera descansar. Cuando la condesa se fue, Lia también dio instrucciones a las sirvientas que aún estaban en su habitación para que la dejaran sola, prohibiéndoles entrar hasta mañana por la mañana. Una vez que estuvo sola, se vistió con su camisón, antes de desplomarse rápidamente en la silla cercana. No creía que tuviera fuerzas suficientes para cenar esta noche. Además, necesitaba reducir su comida en anticipación de la próxima conferencia. Tal vez para la cena, solo pida 2 rodajas de manzana, ya que quiero descansar lo antes posible. Ella realmente quería estar sola por ahora. Con un suspiro, se giró hacia su ventana, sin mirar nada en particular. Observó cómo el cielo se tornaba rojo al ponerse el sol y, sentada en su silla, vio cómo la luz del día desaparecía y la oscuridad aparecía. Sus nudillos estaban apretados en el borde de su apoyabrazos, viendo cómo la luna iluminaba el cielo nocturno. Sus dedos temblaron mientras el impulso de abrir la ventana se hacía más fuerte, igual que el deseo de saltar. Era una sensación fugaz que experimentaba de vez en cuando, pero nunca tuvo las agallas para hacerlo, solo fantasías pasajeras cuando el pensamiento pasaba por su mente. Pero ahora, es solo un poco más, pensó, es solo un poco más de tiempo. Ella contaba los días en su cabeza, el tratado de paz y cuando los Kurkan se fueran. Después de eso, entonces podría terminar. Todo esto terminaría, una vez que llevara a la familia real de Estia a la ruina y la vergüenza, entonces podría descansar de verdad. Sus ojos se cerraron, imaginando el dolor y la agonía que vería en sus rostros. Imaginando la forma en que el viento azotaría su cuerpo cuando finalmente saltara. Un ligero golpeteo resonó en su habitación silenciosa y los ojos de Lia se abrieron de golpe con el ceño fruncido. No era nada, pensó que había sido producto de su mente, pero luego sucedió otra vez y otra vez. 3 veces, pensó, parecía venir de la ventana. Entonces se levantó y se acercó a la ventana con pasos cautelosos. Abrió el cerrojo, antes de empujar ligeramente el cristal de la ventana y soltar un grito de sorpresa. Se llevó una mano a la boca para evitar alertar a otros. ¿Cómo? Ella jadeó sorprendida, pero salió como un tartamudeo. Por otro lado, la persona que estaba afuera, que estaba encaramada en la parte superior de la rama del árbol, la miraba tranquilamente, jugando con una pequeña piedra en su mano, lanzándola al aire y atrapándola con la misma mano como si solo estuviera haciendo una simple travesura. Pero Lia estaba bastante desconcertada. A estas horas de la noche, la seguridad del Palacio Real era insuperable y bastante difícil de atravesar. Si los descubrieran, esto seguramente los pondría en problemas y Blaine no sería tan indulgente como lo fue hoy en el jardín. Tan perdida en sus sombríos pensamientos y sin saber qué hacer, no se había dado cuenta de que Hisakan ya se había movido, saltando de la rama y entrando a su habitación sin permiso. En contraste con su cuerpo ancho, se movió con ligereza y rapidez, aterrizando con elegancia en su balcón. Dejó de respirar al verlo saltar de la rama. ¿Dónde crees que estás?, ella dijo en voz baja, mientras él se enderezaba. En tu habitación, dijo de manera casual. Le pareció extraña su pregunta, ya que sabía perfectamente dónde estaba. Ignorando su creciente protesta, entró en su habitación, mirando alrededor sin vergüenza. Lia lo persiguió, pero él solo ignoró sus advertencias y quejas. Una vez que terminó de recorrer su habitación, finalmente dirigió su atención a Lia, a quien le sonrió suavemente. Lindo camisón, le dijo, ¿es con lo que duermes?, preguntó. Lia agarró la manta más cercana y se cubrió con ella, había olvidado que estaba en camisón. ¿Qué estás haciendo aquí?, le susurró. Estaba tan sorprendida por su presencia que no se le ocurrió nada más que decir. Era como si sus pensamientos estuvieran revueltos mientras sentía la sangre correr hacia su cara por la vergüenza. Tenía curiosidad por algo, por eso vine, le respondió tranquilamente, haciendo que ella frunciera el ceño. Pero antes de que pudiera hablar, Hisakan continuó y la miró seriamente. ¿Por qué no me pediste ayuda? Capítulo 26. El cuerpo de Lia se congeló de repente. Cuando Blaine la arrastró despectivamente fuera del jardín, aún podía recordar la boca de Hisakan articulando las palabras «¿Necesitas ayuda?». Pensó en su intención subyacente, ya sea un plan malvado o un movimiento político. Sin embargo, en contraste con sus pensamientos complicados, el hombre frente a ella era bastante simple. Su intención era pura, de hecho, solo quería saber por qué ella no le pidió ayuda. Sus ojos como los de un niño curioso persuadiéndola para que respondiera. En trance, los labios de Lia comenzaron a moverse. Después de dudar varias veces, sus palabras prudentemente elegidas finalmente salieron de su boca.
No sabes la razón, no tiene idea. Existen diversas reglas, leyes, etiqueta y condiciones políticas que se requieren de una princesa real. Había muchas razones por las que Hisakan no podía ayudarla. Como rey, debería saberlo. Sin embargo, parecía confundido, probablemente fingiendo ignorancia. No lo sé, su voz tranquila y relajada resonó. Nosotros, los Kurkan, somos bastante simples. Si odiamos algo, decimos que no. Si nos gusta, decimos que sí. Es simple. Lia parpadeó lentamente hacia la ventana. A través de la misma, el viento frío entró lentamente en su habitación, haciendo que las largas cortinas se balancearan rítmicamente. La habitación oscura, con solo ellos dos dentro, estaba iluminada por la luz de la luna. En todo caso, este escenario le recordaba a aquella noche. Esa vez no tuvo que pensar en nada y solo sucumbió a sus puros instintos. Pensando en ello, su boca se sintió seca. Lia evitó su mirada penetrante y dijo con voz severa, vete. Hisakan sonrió, no se ofendió ni un poco de que ella lo echara. Bien, si ese es tu deseo. Su respuesta despreocupada trajo alivio a Lia, pero no duró mucho. En el siguiente segundo, Hisakan la levantó bruscamente con una mano, agarrándola por las nalgas. Ella se congeló, pero finalmente abrazó a Hisakan por los hombros, temerosa de caer. Estaba aturdida. En un tono urgente, habló. Bájame. Como era de esperar, él no hizo caso a sus órdenes. Al ver que sus palabras por sí solas no podían detener sus acciones, ella luchó para mover su cuerpo con todas sus fuerzas. Pero, ¿cómo podría una mujer frágil estar a la par con la fuerza de una bestia? Sin esfuerzo, Hisakan la sostuvo, sujetándola con firmeza a su posición. Al encontrarse con su rostro en medio de su lucha, fue recibida por sus dos ojos que brillaban de alegría. Hisakan intencionadamente le acercó su rostro y le susurró. Me dijiste que me fuera. Su cálido aliento tocó sus labios. Estaba tan cerca de ella que con un pequeño movimiento se tocarían la nariz. Lia apresuradamente inclinó la cabeza hacia atrás y rápidamente habló. Baja, no. Entonces, Hisakan cruzó el dormitorio con pasos rápidos y ligeros, luego saltó ágilmente por la barandilla, de donde Lia siempre había querido saltar pero ni siquiera se había atrevido a hacerlo. El rey de los Kurkan era un ser feroz. Con tal poder y fuerza, todos creían que no tenía miedo de casi nada, ni siquiera de secuestrar a la princesa del palacio. Sosteniendo a Lia en sus brazos, su expresión no se encogió ni una vez. Era como si solo estuviera sosteniendo una pluma. En medio de la noche, su figura se deslizó ágil y ligeramente por el suelo, antes de desaparecer finalmente detrás de las sombras de los árboles cercanos. Ni siquiera la estricta seguridad del palacio se había convertido en un obstáculo para él. Atravesó la zona y tomó caminos no pavimentados que no eran accesibles para los plebeyos. A pesar del lugar plagado de guardias, los evitaba fácilmente. Con sus movimientos delicados no hacía ni un solo sonido, una característica de cazador con la que nació su especie. La damisela en apuros, Lia, pensó en gritar para que la dejara ir. Pero pensándolo dos veces, finalmente descartó esa idea, sabiendo que sufriría un gran daño una vez que fueran descubiertos juntos a estas horas de la noche. Miró a su alrededor mientras Hisakan la sostenía. Atravesaron rápidamente el castillo de Estia. No podía imaginar que alguien pudiera atravesar tan fácilmente el palacio de esta manera. Parecía ridículo imaginarse a sí misma luchando a través del pasaje secreto todo este tiempo. El viento fresco le revolvió el cabello enredándoselo. Las noches en Estia siempre habían sido frías, pero a pesar de estar en su delgado camisón, Lia se mantenía caliente gracias a la temperatura corporal natural de Hisakan. Tan pronto como salieron del perímetro del palacio, sintió que su corazón se aceleraba. Temerosa de que él pudiera sentirlo, Lia presionó su mano contra su pecho. Ella siempre había actuado con dureza frente a él, poco dispuesta a parecer vulnerable y no quería que los latidos de su corazón la delataran. Ella suspiró internamente, buscó refugio en su habitación, sin embargo, la fuente de su ansiedad vino a buscarla. No solo eso, su supuesta noche tranquila estaba ahora agitada en todos los sentidos. Nerviosa y emocionada al mismo tiempo, se sentía como una niña portándose mal a espaldas de sus padres. Pronto, llegaron al borde del bosque e Hisakan bajó a Lia para que se pusiera de pie. Desde la distancia se podía ver el palacio, sus leves sonidos reverberaban y sus luces resplandecientes eran hermosas. A diferencia de su hogar bien iluminado, el bosque estaba oscuro. Lia tuvo que parpadear para adaptarse a la oscuridad de su entorno. Hisakan miró fijamente su cabello plateado brillando débilmente bajo la luz de la luna. El cabello plateado que representaba el reino de Estia. Luego, levantó la vista y extendió sus brazos en el aire. Al darse cuenta de esto, Lia se quedó atónita, más aún cuando él movió sus dedos. ¿Qué está haciendo? Quería preguntarle cuando de repente, una capa cayó del cielo e Hisakan la agarró sin esfuerzo. Con este extraño escenario sucediendo ante ella, Lia abrió ampliamente los ojos y escudriñó la copa del árbol más cercano. Mirando hacia arriba, entrecerró los ojos, sin importarle si su cuello se rompería al estar en un ángulo tan incómodo. Pero, sin importar cómo mirara, no vio nada, ni siquiera un ligero movimiento. Por lo tanto, solo pudo asumir que alguien se escondía en las sombras. Fue entonces cuando sintió que una tela suave la envolvía. Hisakan colocó suavemente la capa sobre los hombros de Lia, que apenas estaba vestida con su camisón ligeramente transparente, y dijo brevemente. Uno de mis hombres me sigue. Se les llama caballeros de escolta aquí en Estia, ¿verdad? En su camino hasta aquí, no sintió que un caballero de escolta lo siguiera. Parecía que sus sentidos estaban más allá del promedio. Lia se cubrió el cabello con una cantidad considerable de tela, ya que era su atributo que probablemente llamaría la atención. Ella ató firmemente la cinta y estiró el dobladillo de la capa para ocultar completamente su figura. Revelarse ante cualquier espectador era lo último que necesitaba. Solo después de que Hisakan estuvo seguro de que Lia estaba completamente cubierta habló. Quería recorrer la metrópoli real, pero no conozco exactamente este reino.
Solo soy un pueblerino del lado este del desierto, así que pensé que sería bueno verte de nuevo y a Estia, por supuesto. Él sonrió y repitió, por supuesto. Capítulo 27. Además de mostrar un comportamiento desconcertante, era una excusa poco convincente. Si esa es la razón por la que entraste a mi habitación, debo decir que eres realmente intrépido. De hecho, lo soy. Incluso entré en el cuartel del enemigo. Pero también eres valiente, ¿sabes? Haces cosas atrevidas y pareces acostumbrada a las escapadas. Se aseguró de enfatizar sus últimas palabras. Hay cosas que deberían mantenerse en privado, ya sabes. Lia se puso nerviosa y agarró el dobladillo de su capa mientras hablaba en voz baja. La conferencia de bienvenida para los Kurkan será mañana. Sintiendo su inquietud, los ojos de Isakan se estrecharon en forma de media luna. Te dejaré regresar antes de que salga el sol. Hasta entonces deberás estar conmigo. Obligada y arrastrada por Isakan, Lia se dirigió al centro de la ciudad. Al principio, ella caminaba de mala gana. No obstante, su ritmo aumentó lentamente a medida que comenzó a merodear por la zona. Sus ojos que solo se fijaban en el camino ahora vagaban brillantemente por las vistas de la calle. Era la primera vez que estaba afuera sin ningún objetivo en mente. Se sentía extraña e incómoda, deambulando por placer. Como una pequeña niña, Lia husmeaba frenéticamente. Inconscientemente siguió el delicioso olor de la comida, llevándola hasta un vendedor de comida callejera. Cuando se acercó al puesto de comida, dio un paso atrás, sorprendida. La tentación, en forma de brochetas de albóndigas en salsa, bombardeó sus sentidos. Ella no esperaba este tipo de ataque esta noche. Lentamente, se obligó a mantener la distancia, ignorando su tenaz y apetitoso olor. Por otro lado, el rey de los Kurkan estaba parado con los brazos cruzados. Una vez que llegaron a la plaza de la ciudad, la dejó hacer lo que quisiera, dándole la libertad de tomar todo por sí misma, sin restricciones. Pacientemente, él solo la observó desde lejos, pero no apartó su aguda mirada de ella ni por un segundo. Lia estaba profundamente absorta en su bullicioso entorno cuando Isakan puso algo delante de ella, haciendo que se congelara en su lugar. Era la brocheta de albóndigas que se había comido con la mirada hace un rato. Era carne de cerdo picada, comprimida en una bola y ensartada en un pincho. Mientras se cocinaba a la parrilla, el apetitoso olor salado se esparcía por el aire. La salsa fue rociada en la parte superior, haciéndola salivar más. Come esto, no acordamos que tomarías lo que yo te diera. Ella babeó, ya que no había comido nada, su estómago gruñó al verlo. Sin embargo, recordó que tenía que usar un vestido ajustado frente a Cerdina mañana por la mañana. Se preguntaba si había cometido un error al comer los dátiles. Quería negarse, pero la tentación era intensa. Incluso si cerrara los ojos y girara la cabeza a un lado, no podría resistirse. Tal vez solo un mordisco. Entonces, se llevó cuidadosamente el pincho a la boca. Al morder la carne suave, la superficie dorada a la parrilla se desgarró, de la cual salieron los jugos. En el momento en que lo probó, no pudo evitar comer más. Es pobre la familia real de Estia. Creo que solo vender un cuadro sería suficiente para alimentarla durante meses. Isakan murmuró, pero Lia no escuchó ninguna de sus palabras. En cambio, devoró su comida concentrada. Pronto, volvió en sí, y se sorprendió por el acto salvaje que acababa de realizar. Terminé toda la brocheta. Una sensación de vergüenza la envolvió. No podía creer que no pudiera controlarse comiéndose toda la brocheta ella sola. Además, actuó como una mendiga a la que se le había dado una limosna. Isakan sonrió al observar que Lia tenía una mirada devastada en su rostro, mientras la sabrosa salsa aún manchaba toda su boca. No tienes que poner una cara como si el mundo se acabara de caer sobre ti. Pero, tengo que usar un vestido mañana. Se mordió el labio inferior, agitada. Isakan extendió sus manos y la punta de sus dedos frotaron sus labios. No te muerdas los labios. Se desperdiciará. Limpió la salsa restante de su boca y la probó. La forma en que se lamió los dedos fue tan natural y sensual que Lia no sabía cómo reaccionar. Al darse cuenta de que era demasiado tarde, chilló en sus pensamientos más íntimos. No podía creer que Isakan rompiera todo el decoro apropiado que había aprendido desde su nacimiento. Comer una sola brocheta no afectará tu figura. Eres muy delgada. Isakan le quitó el pincho vacío y habló con indiferencia. Está bien, sus palabras se quedaron grabadas en su cabeza. Lia apretó el dobladillo de sus mangas mientras decía, necesito saber por qué me estás haciendo esto. ¿Cómo podía decir que no era gran cosa? Fue en contra del orden y las reglas que ella había estado cumpliendo durante toda su vida. ¿Estás simpatizando conmigo, o simplemente quieres otra aventura de una noche? No pudo terminar sus palabras porque Isakan se echó a reír. Se rió como si hubiera escuchado una broma hilarante. Una noche de sexo. ¿Estás anticipando eso? No lo pensé. Ah, fui tan ingenuo. Estaba lejos de ser ingenuo. Lia frunció el ceño. Luego, agregó una pregunta descarada. ¿Una noche de sexo quieres otra? Capítulo 28. Lia abrió la boca y la volvió a cerrar, incapaz de pensar en algo que decir. No sabía cómo o por qué su conversación había tomado este curso, pero Isakan la estaba tratando como si solo hubiera encontrado a otra compañera en la cama. A pesar de su cara sonrojada, Isakan solo entrecerró los ojos, mirándola contemplativamente. ¿Quieres hacerlo una vez más? Él le preguntó y miró a su alrededor, antes de decirle, me parece bien hacerlo afuera. Ella se encogió de hombros y Lia lo miró fijamente, boquiabierta. Sexo al aire libre, ella gritó en sus pensamientos. Fue como si la hubieran abofeteado por lo desconcertada que estaba con el pensamiento loco de Isakan. Era una idea escandalosa. Sin esperar a que se recuperara del shock, Isakan la agarró por la muñeca y comenzó a arrastrarla. Se sentía aturdida cuando llegaron a un callejón. La luz de la carretera principal se filtraba a lo largo de las paredes. Era tranquilo y a pesar de estar obviamente desolado, todavía pasaban un par de personas de vez en cuando. Lia puso sus manos alrededor de sí misma antes de encontrar la forma de hablar.
Aquí no, le siseó, pero no trató de impedirle que se le acercara. Su cara estaba repentinamente tan cerca que podía sentir su aliento golpear su rostro. Se acercó y habló en voz baja. Su intensa mirada se centró únicamente en ella. Tú, hizo una pausa, su tono ronco le enviaba escalofríos por su columna vertebral. En su interior se acumulaba una mezcla de tensión y nerviosismo. No se había dado cuenta de que había puesto sus dos manos delante de ella, juntándolas. No tengas miedo, le dijo, sus ojos se posaron en sus labios observando la forma en que se movía mientras hablaba, puedes hablar libremente aquí. Se le acercó aún más, hasta que sus labios estuvieron justo al lado de su oreja, no tienes que actuar como una princesa cuando solo somos nosotros dos. Le susurró, asintiendo al recordar lo que había sucedido en los jardines del palacio, animándola a decir lo que pensaba. Pronto la tensión acumulada en su interior se calmó y fue reemplazada por una miríada de sensaciones confusas. Tengo que actuar como una princesa, pensó melancólicamente. Nunca antes había escuchado tales palabras dirigidas a ella en toda su vida. Se había esforzado por ser la princesa perfecta en todos los sentidos y esas simples palabras derribaron sus paredes. Ni siquiera la condesa Melissa, que había estado con ella desde que era una niña, le había dicho esas palabras. Abrumada por sus sentimientos encontrados, finalmente dejó escapar un profundo suspiro. «Estás loco», exclamó en un susurro, pero a Isakan no pareció molestarle su reacción. «Bueno, la princesa que creció hermosamente es realmente especial», le dirigió una sonrisa pícara, burlándose de ella. Y Lia sacudió la cabeza con incredulidad. «En esta situación, estás realmente loco». Isakan es la primera persona en su vida que se atrevió a sugerirle cosas ridículas. Este extraño del desierto la estaba haciendo sentir muchas cosas a las que no estaba acostumbrada antes. Lia dejó escapar un suspiro de frustración y optó por mantener la boca cerrada. En medio del silencio, Lia solo podía parpadear ante la tenue luz. A pesar de llamar loco a Isakan, ella también podía sentir que se estaba volviendo loca en este mismo momento. Realmente es una persona peligrosa, alguien con quien es mejor no involucrarse. Pensó sombríamente, el rey de los enemigos tiene un propósito desconocido. Pero Lia todavía sentía curiosidad por Isakan y al no encontrar otra forma de saciar su curiosidad, abrió la boca para hablar. Tú, pero ella fue interrumpida rápidamente por el sonido de una risa bulliciosa y una música estruendosa que reverberaba en el callejón. Su curiosidad se desvió hacia el ruido, empujó a Isakan a un lado para mirar y vio a una banda de gitanos bailando en el callejón. La risa también había llamado la atención de Isakan, quien había imitado las acciones de Lia antes de murmurar en voz baja. Tomaris, gruñó, Lia lo miró confundida, puede que ustedes los conozcan como gitanos. Le aclaró mientras continúa observándolos, no me agradan mucho realmente, admitió. Al igual que la mayoría de las personas del continente, los Kurkan se mantienen alejados de los gitanos. Después de todo, nunca se instalan en un lugar por mucho tiempo y hacen un par de trabajos para ganarse la vida. Sus trabajos van desde la venta de artesanías hasta atraer a la gente a los ridículos mitos astrológicos, a cantar, a bailar, entre otras cosas. Pero todavía peor es la evidente prostitución que se produce cuando los gitanos se unen, que solo sirve para poner en peligro la seguridad y la paz pública. Pero a pesar de su mala reputación, todavía existen porque algunas personas los siguen manteniendo. Por ejemplo, hay algunos que están bien versados en el arte de la brujería. Y debido a esto, la mayoría de las veces, los comerciantes ricos, e incluso los nobles, buscan secretamente sus servicios comprando pociones de amor o muñecas malditas y pagándoles para asegurar su seguridad y sustento. También estaba la vieja creencia de que si uno se metía con los gitanos cosas malas le sucederían. Por lo tanto, la mayoría de la gente hace la vista gorda ante su anarquía. De hecho, un grupo muy problemático. Son como las hierbas malas, refunfuñó, por mucho que las arranques, siempre salen más. Dejó escapar un suspiro de derrota, ya no estoy de humor. Dijo con el ceño fruncido antes de girarse hacia Lia y acercarla a él una vez más. ¿Crees que podemos retomarlo desde donde lo dejamos?, le preguntó en broma, pero Lia no pudo encontrar las palabras para responderle. Él se rió de su silencio hasta que escuchó que alguien lo llamaba desesperadamente. Isakan, fue un susurro. Isakan, se repitió. Capítulo 29. Mirando hacia la fuente de la voz, Lia jadeó sorprendida, porque escondido en las sombras había un hombre que los estaba mirando. Era un hombre delgado y su mirada era tan aguda como la de un gato. Se dirigió rápidamente hacia ellos y señaló rápidamente hacia el callejón antes de desaparecer una vez más. Frunciendo el ceño, Isakan volvió a salir para ver qué estaba pasando. Lia sintió que su corazón se hundía mientras lo seguía. Había un hombre de mediana edad coqueteando con algunas de los gitanas. Detrás de él había caballeros vestidos con ropa casual, observando obedientemente mientras se reía divertido con los gitanas. Los ojos de Lia se entrecerraron al ver quién era el hombre. Era su prometido, Byung-Byung Baek. Increíble, musitó Isakan, ¿no es ese Byung-Byung Baek?, le preguntó, inclinándose más sobre Lia, mientras ella apenas había arreglado el borde de su capa. Era un hecho bien conocido que Byung-Byung Baek era muy aficionado a cualquier forma de entretenimiento. Cada vez que se adentraba en el Distrito Real de Occidente, él, sin falta, se dirigía directamente al Barrio Rojo, cuyos callejones estaban llenos de alcohol y mujeres. Sin embargo, ella no esperaba verlo aquí hoy. Lia esperaba que ninguno de sus caballeros los notara, permitiéndoles escabullirse con facilidad. Pero parecía que eso no sucedería porque ellos ya los habían visto. Uno de los caballeros se acercó a Byung-Byung Baek, susurrándole suavemente. El agarre de Byung-Byung Baek sobre la cintura de la mujer gitana se aflojó, su sonrisa se convirtió en un ceño fruncido cuando dirigió su mirada hacia ellos. A diferencia de Lia, que estaba claramente cubierta y bien disfrazada.
Isakan no lo estaba, no podían correr, seguramente los atraparían. Lia se encontraba en una situación difícil, no había previsto que salir a hurtadillas del castillo a altas horas de la noche se convertiría en algo peligroso. En el peor de los casos pensó que podría ser capturada por los guardias de la familia real, pero no esto. Es demasiado tarde para huir. Isakan se lo dijo con calma, lo que contrastaba claramente con el pánico que ella estaba sintiendo en este mismo momento. Lo miró desesperadamente, observando cómo sus ojos brillaban peligrosamente como en las figuras cercanas. Era claro para ella, él no tenía intención de huir. De repente, recordó la naturaleza hostil de los Kurkan, y el hombre frente a ella era su líder. Como si leyeran la mente del Kurkan, los caballeros agarraron simultáneamente las empuñaduras de sus espadas mientras se acercaban a él. Byung-Yong-baek liderando el séquito. Se detuvo frente a ellos. ¿Qué es esto? ¿Un Kurkan?, preguntó burlonamente, y Lia miró a su prometido, atónita. Le habló muy casualmente al rey. Pero aparte de Lia, a nadie le sorprendió la forma en que se dirigió a él. Pero en lugar de tomar represalias, Isakan se limitó a mirarlo fijamente. Byung-baek no era bajo, pero delante de Isakan bien podría serlo. Y debido a su inferioridad, Byung-baek lo compensó, actuando más duro de lo que realmente es. Estás loco, debes estarlo, paseando descuidadamente dentro de los muros del palacio. Byung-baek comentó e Isakan resopló. ¿Cuál es el problema? No tengo intención de hacer ningún daño. Puedo pasear tan descuidadamente como quiera, respondió rápidamente con ingenio. Byung-baek resopló con disgusto, deteniéndose antes de tomar represalias cuando vio a la chica escondida detrás de Isakan. Levantó una ceja hacia ella, mirándola de arriba a abajo, antes de concentrarse en sus uñas cuidadosamente cortadas. ¿Dónde la encontraste? Se mofó. Es tan pequeña y delgada. Me imagino que debajo de esa capa hay una mujer poca atractiva. Fue entonces cuando Lia se dio cuenta de que la debió confundir con una prostituta. Lo cual fue un alivio. Rápidamente escondió sus manos debajo de su capa para evitar que descubriera su identidad. Byung-baek soltó una carcajada cuando ella ocultó sus dedos y se giró hacia Isakan. Te debe gustar mi prometida. Byung-baek dijo burlonamente, por eso la elegiste. Miró a Lia. Oh, bueno, no sé dónde la conseguiste, pero conozco algunas que tienen un parecido sorprendente con ella. ¿Quieres que te las presente? Se jactó, pero Isakan solo resopló. Para compensar tu origen de una tribu bárbara, puedo permitirte probar la cultura avanzada que tenemos aquí en el reino de Estia. Declaró con orgullo, considéralo un favor de mi parte. Guiñó un ojo, riéndose orgulloso, y sus caballeros lo siguieron. Pero Isakan permaneció inmóvil e inquebrantable y solo les dio una breve sonrisa. Parece que eres tú quien se equivoca, Byung-baek, dijo Isakan burlándose con decepción. Yo, equivocado, ¿de que estás coqueteando con una prostituta que se parece a una princesa? Preguntó incrédulo e Isakan se encogió de hombros. Soy yo quien hace el papel de prostituto aquí, declaró simplemente. Capítulo 30. Byung-baek solo la miró fijamente. Lia se encogió de hombros, reprimiendo la risa creciente en su garganta, respirando profundamente y soltándola poco a poco. Era plenamente consciente de que Byung era el tipo de hombre que perdía los estribos con facilidad. Pero la imagen frente a ella actualmente estaba más allá de sus expectativas. Luchó para tratar de contener la risa mientras miraba a Byung-baek, quien tenía la boca abierta, tartamudeando de incredulidad. ¿Qué? Balbuceó indignado. Isakan chasqueó la lengua, odiando el hecho de que tuviera que repetir sus palabras, pero lo hizo de todos modos. Te lo dije, soy yo quien hace el papel de prostituto aquí. Tu dificultad para escuchar viene con tu vejez. Lo refutó, y Byung-baek quedó totalmente boquiabierto. ¿Cómo te atreves, basura? ¿Qué tal si cuidas tu salud primero antes de tener una novia más joven? Ese es un asunto serio del que preocuparse. Isakan sonrió levemente, viendo la cara pálida de Byung-baek, antes de que se pusiera completamente rojo de ira. Esto último fue la gota que derramó el vaso, abriendo una brecha entre ellos. No tienes vergüenza. Lia observaba al margen de todo, divirtiéndose por los acontecimientos que se desarrollaban delante de ella. Cuanto más tiempo pasaba, más difícil le resultaba reprimir la creciente risa. Incluso tuvo que darse la vuelta para evitar reírse a carcajadas. Frente a ella, podía ver que para los gitanos era todo lo contrario. Estaban acurrucados muy cerca unos de otros. Claramente tenían miedo. Siguiendo la línea de visión de los gitanos, los vio mirando con espanto a Isakan. Podía verlos hablando entre sí, y al mirarlos más de cerca, parecían similares a los Kurkan. Mientras los gitanos seguían susurrando, algunos de ellos vieron a Lia mirándolos. Le dieron un codazo a quien tenían al lado y luego dirigieron su mirada a Lia antes de callarse. Pero ella podía notar que seguían susurrando, solo asegurándose de que no fuera capaz de leer sus labios. Sin embargo, Lia no fue la única que se dio cuenta. La mirada de Isakan se movió alrededor de la zona antes de enfocarse en los gitanos. Levantó una ceja antes de moverse hacia un lado y le indicó a Lia que se pusiera detrás de él. Ella lo hizo encantada, refugiándose detrás de su amplia espalda. Al ver esto, Byung-baek se enfureció aún más. Intenté ser amable contigo, pero ahora solo estás buscando problemas. De repente, los caballeros de Byung-baek se adelantaron, blandiendo sus espadas. Los espectadores comenzaron a gritar de miedo y se alejaron sin dudarlo ni un segundo más. Mientras tanto, Lia se mordió el labio al ver que la situación se salía de control. Para el ojo externo, parecería que estos eventos fueron solo el resultado de un repentino estallido de ira, pero ella sabía con toda seguridad que eso no era cierto. Todo esto fue un acto premeditado, uno puesto solo para el espectáculo. Porque Byung-baek sabía que su posición y poder se derivaban de un solo hecho, la guerra en curso con los Kurkan. En su desesperación por conservar su poder y control, ideó un plan que sin duda provocaría el caos y destruiría el tratado de paz.
Si el rey de los Kurkan levantara su espada contra el dentro del reino de Estia, entonces podría acabar con todos los esfuerzos realizados para seguir con el tratado. Isakan y Byung-Yongbaek sabían lo que esto implicaba, pero a pesar de saber que Yongbaek tenía un motivo subyacente, Isakan no era alguien que se acobardara ante un desafío. No estaba dispuesto a echarse atrás. Él soltó una carcajada, burlándose de ellos cuando levantaron sus espadas contra él y dirigió hacia Yongbaek una sonrisa de satisfacción. ¿Crees que esto es todo lo que se necesitaría para derrotarme?, preguntó. Incluso sus ojos tenían un claro sentido de victoria. Contéstame, ¿crees que esto sería suficiente?, exclamó. Lia sintió que se le ponía la piel de gallina al observar al rey de los Kurkan. Era un espíritu salvaje. Sintió que alguien estaba detrás de ella. Cuando se giró para mirar, dejó escapar un grito ahogado cuando se dio cuenta de que era una cara familiar. Era el hombre de hace un tiempo, el que apareció de repente en el callejón. Estaba aquí, inclinándose delante de ella sobre una rodilla, como lo haría alguien al mostrar su respeto, y susurró en voz baja. Su Alteza, Isakan y Byung-Yongbaek tardarán bastante en terminar, aceptaría humildemente mis servicios. Le preguntó. Estaba insinuando que en cualquier momento los dos hombres podrían comenzar una pelea, y Lia no quería verse envuelta en el fuego cruzado, así que asintió brevemente. Él le indicó bruscamente que lo siguiera hacia el callejón. Lia se había alejado 2 pasos, antes de que los caballeros comenzaran a precipitarse hacia Isakan. Al escuchar el ruido de las espadas, la gente gritó y se alejó corriendo. Lia había intentado mirar hacia atrás para ver lo que estaba pasando, pero una mano persistente la mantuvo en movimiento. Es demasiado peligroso detenerse y mirar, Su Alteza. Debemos seguir moviéndonos, instó. Rápido. Hizo todo lo posible por llevarla a un lugar seguro con él, pero a pocas cuadras de la pelea, Lia no pudo evitar detenerse. Su curiosidad se apoderó de ella y se volteó para observar cómo progresaba la pelea. Cuando se dio cuenta de que ella ya no lo seguía, se dio la vuelta y reprimió sus ganas de maldecir al verla parada sin hacer nada. No, él exclamó y rápidamente la alcanzó. Por favor, si te quedas, estaremos en problemas. Él suplicó, estaré muerto. Pero sus súplicas no fueron escuchadas. Lia estaba hipnotizada en la pelea, observando cómo los caballeros eran rápidamente vencidos por Isakan. Había escuchado hablar del poder de los Kurkan, pero nunca presenció algo parecido.